Hoy veremos el iceberg del océano. Sí, amigos, desde tiempos inmemoriales el océano ha escondido muchos secretos y algunos muy perturbadores que hoy vamos a descubrir. Así que si te gusta este tipo de vídeos, lo primero de todo tienes que dejar un like y suscribirte para que hagamos más de este estilo. Dicho esto, pónganse cómodos. A ver, amigos, y empecemos con el nivel más superficial, el nivel 1 del iceberg. Lo que es lo más básico y lo que todos saben más o menos, ¿no? Hasta 1995 se creía que las olas gigantescas eran un mito de marineros, pero después de descubrir que, en realidad las olas de 15 metros sí existen, se han comenzado a creer los rumores. Qué locura, aunque no se sabe qué historia es verídica y cuál es ficción, lo cierto es que, el famoso faro de Fastnet en Irlanda reportó en 1985 una ola con una altura de 48 metros, que equivale a un edificio de 14 pisos. 50 metros demostrando de ola. Así que las olas monstruos sí existen en la realidad. No, eso no sobrevivimos ninguno, ya os lo digo. Como casi todo lo que hay debajo del océano, las medusas son peores de lo que te imaginas. Efectivamente, sus muy cuerpos venenosas. son casi todos de agua, no tienen cerebro, ojos ni corazón, ni siquiera son técnicamente peces. ¿Cierto? Han existido por más de 500 millones de años, simplemente matando al azar, cosas que tocan sus venenosos tentáculos. ¿Cierto? ¿Esto es Y así? una de las especies más interesantes es la llamada medusa melena de león. Vale. Se trata de la medusa más grande que se haya visto. Su cuerpo llega a medir 2,5 metros de diámetro y sus tentáculos alcanzan los 30 metros de largo, llegando a pesar toda ella 1/4 de tonelada. Madre mía, 250 A pesar de que no kilos. es la medusa más peligrosa del mundo, ¿no? en varias ocasiones se ha llegado a comprobar que su picadura puede llegar a ser mortal para los humanos. No. Es habitante de Australia, pero al ser de agua fría podemos encontrarla igualmente en el Atlántico Norte. La medusa más pequeña de Australia, ¿eh? Aquí la tenemos. Oxígeno del planeta. ¿Cómo? El Amazonas, así como los bosques y los árboles de los parques, ayudan a limpiar y liberar el oxígeno que necesitamos para sobrevivir. ¿Cierto? Muy cierto. Sin embargo, las plantas terrestres no son las que mayor oxígeno liberan al planeta, ya que, sin duda, el mar es el verdadero responsable de que vivamos, pues se cree que proporciona el 70% del oxígeno en el planeta. Madre mía, si podéis respirar ya sabéis por qué es, banda. El hundimiento del Titanic. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, el hasta entonces barco más grande del mundo, el Titanic, se hundió en aguas del Atlántico Norte tras chocar con un iceberg. Vale, Y desde entonces se ha visto envuelto en varios misterios y curiosidades, como por ejemplo, la profecía de su hundimiento. 14 años antes del viaje inaugural del Titanic, Morgan Robertson había escrito una novela llamada El naufragio del Titán en 1898. ¿De verdad? En esa novela se narra la historia del barco más grande del mundo y cómo este terminó hundiéndose luego de chocar con un iceberg. Dios, ¿lo ¿Te parece acertó así? familiar? ¿Así de clavado? En la historia ficticia, el barco se llamaba Titán, casi similar al Titanic. Igualito, sí. ¿Pero se trataba realmente de una profecía o crees que solo fue una coincidencia? Demasiada Misterios coincidencia, como veo yo, estos son los que hacen que la historia del Titanic sea uno de los casos más misteriosos ocurridos en el océano. Estoy de acuerdo, banda, estoy muy de acuerdo. No conocemos la vida que hay en ellos. Aunque en tierra continuamente se van descubriendo nuevas especies, en los océanos es completamente distinto. Efectivamente. Ya que se dice que el ser humano solo ha conocido una tercera parte de la vida que hay allí, por lo que varios científicos creen que puede haber una gran biodiversidad de animales marinos que no podemos ni siquiera imaginarnos, ni el aspecto que deben tener. Lo que tiene Algunos que haber ahí incluso abajo, creen que pueden existir animales prehistóricos que eran considerados extintos, como el gran megalodón o el monstruo del lago Ness, habitando en los puntos más remotos y profundos del océano. Dios, sería increíble, ¿eh? La Atlántida. Según los diálogos de Platón, la Atlántida era una tierra al oeste de las columnas de Hércules, en el océano Atlántico, en algún lugar hacia el exterior del estrecho de Gibraltar. Como algo que había ahí en medio, ¿no? Se dice que tuvo un gran poderío económico, social y militar, y llegó a dominar Europa occidental y el norte de África hasta que la ciudad de Atenas consiguió detenerla. Dios, estaba en ese momento, una Atlántida catástrofe sin precedentes hundió la ciudad y todos los ejércitos de los que disponía. Esto se dice. La Atlántida fue borrada por completo del mapa y de la historia. Que se hundió en el Atlántico. Y desde la Edad Media, el mito fue considerado una alegoría, pero a partir del siglo XIX, gracias al romanticismo, comenzaron a surgir hipótesis de que la Atlántida, de hecho, pudo llegar a existir en algún momento, sin embargo aún no existen pruebas que lo comprueben. ¿Eso es cierto? De momento es un mito, de momento no está confirmado. Vamos ahora con el nivel 2. Y esto era el nivel 1.
¿Esto era el nivel 1? Bueno, a saber El lo que vemos. Triángulo de las Bermudas. ¿Esto es muy famoso? Se trata de una forma triangular en el Océano Atlántico, entre Efectivamente. Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico. El Triángulo de las Bermudas es una de las leyendas marinas más conocidas y misteriosas. ¿Cierto? Es bastante conocido debido a muchos sucesos extraños que se han reportado a lo largo de los años, como desapariciones de barcos y aviones, incluidos varios botes tripulados que desaparecieron sin que nadie emitiera una señal de socorro. Que La desaparecieran leyenda del barcos Triángulo enteros. de las Bermudas comenzó con la inexplicable desaparición de un grupo de aviones militares que llevaba a 27 hombres a bordo cerca de la costa sur de Florida en diciembre de 1945, Vale, hace sin poco, dejar rastro. Hace En unos la 60 última años. comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Qué locura, Después, nada. La contaminación por plástico. Vale, esto es Como algo sabemos, triste y cierto, en los y todos últimos lo años, conocemos. los océanos han venido afrontando nefastas consecuencias que la sobreproducción y el consumo masivo de plásticos están causando, y no solo en muchos animales que habitan Esto en es el cierto. océano, sino que también en animales terrestres que se alimentan de estos. Consecuencias que tarde o temprano también afectará a las personas. Totalmente. Esto hay Los que tener datos mucho que hasta cuidado. ahora se tienen, aunque se sabe que están muy por debajo de la realidad, informan que cada año mueren más de 100.000 mamíferos marinos y alrededor de 1 millón de aves a causa del Dios, plástico. esa pobre ballena, Además, se estima que unas 700 especies de animales marinos de todo tipo han comido o se han visto atrapados en materiales plásticos y que de continuar esta situación, para 2050, casi todas las especies marinas incluirán plásticos en sus dietas. No, ¿qué dices? Erupciones volcánicas. Eso también se sabe, ¿vale? Muchos Las erupciones creen que volcánicas estas bajo el impactantes mar. imágenes de volcanes haciendo erupción no son nada comparadas con lo que sucede bajo los océanos. Efectivamente. Pues ahí tiene lugar la mayoría de las erupciones del planeta. Sin embargo, al erupcionar debajo de los ¿Cierto? océanos, no puede llegar a afectar directamente a la vida terrestre ni a la vida Efectivamente. marina, ya que las condiciones de vida son tan difíciles que casi no existe vida alrededor de estos sitios. Totalmente. El corazón de la oscuridad. Uy, esto pinta La guay, parte más profunda del océano es La a fosa donde de la las oscuridad Marianas. es total y absoluta y en la que la presión no permite la vida tal como la conocemos o Efectivamente. imaginamos, se encuentra a 10.923 metros de Dios. profundidad. 10.000 metros Se de le conoce como profundidad. el abismo de Challenger y se encuentra en la fosa de las Marianas, Ahí cerca está. de las Filipinas. Una de las partes más oscuras en el océano es la llamada zona de medianoche, A ver, y Dios. se refiere a la parte donde la luz del sol ya no puede llegar. Y es tan Claro. oscura que no Ya no muchas entra. especies pueden vivir ahí. A saber las De especies esta que parte vivirán del ahí, océano las sabemos muy pocas que poco habrá. y tampoco sabemos a ciencia cierta qué criaturas la pueden habitar. Efectivamente. El animal más grande del océano. Uy. ¿Un La megalodón, ballena un azul kraken? es el animal de mayor tamaño que ha existido en la Tierra y puede llegar a ¿Cierto? medir 30 metros de longitud y Dios. pesar 180 toneladas. Es 10 veces lo que un La lengua elefante. de una ballena azul tiene el mismo peso, aproximadamente, que un elefante adulto. Su lengua pesa lo que un Recuerden elefante. que la ballena azul no se trata de un pez, sino que es un mamífero. ¿Cierto? Por lo que el pez más grande del mundo se trataría del tiburón ballena que puede llegar a medir 12 metros de longitud y pesar 12 más de metros. 20 toneladas. Ya es bastante 12 metros, banda? Ya es bastante. Tsunamis bajo el agua. ¿Cómo? Las olas ¿Cómo? más grandes se encuentran bajo el fondo oceánico. ¿Y eso cómo se También procede? conocidas como ondas internas, han sido Ajá. encontradas a 3 millas por debajo de la superficie y pueden llegar a Madre mía. alcanzar alturas de hasta 250 metros, algo nunca visto en la superficie. Madre mía, 250 Su misión es metros. mantener en movimiento la columna de agua, ayudando a intercambiar el calor y las partículas. Vale, entonces es algo hasta bueno, es algo El hasta océano necesario. está lleno de cadáveres. Uy. Se estima que en el océano existen miles, por no decir millones, de cadáveres humanos. Esto es cierto. Y es esto que si muy nos cierto. ponemos en perspectiva, a lo largo de la historia, han habido varias de miles de muertes que se han dado en los océanos, Claro. ya sean por accidentes, suicidios, guerras y personas que han Efectivamente. desaparecido misteriosamente en el fondo marino. También, o Por que, lo bueno, que has naufragado el y ya océano está. podría ser considerado como el cementerio humano más grande del mundo. Realmente sí. Además es la superficie El más grande que punto hay en el Nemo. mundo. El punto Nemo, esto me También suena. conocido como el polo de inaccesibilidad del Pacífico, Ajá. se trata de un punto del océano que se encuentra más alejado de la tierra firme, encontrándose en la parte sur del Océano Pacífico. Ya sé lo que es. Esto debido a que el pedazo de tierra firme más cercano se encuentra a nada más que 2.688 kilómetros de distancia. Dios.
O para que tengan una idea, las personas que más cerca pasan por ese punto son los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, que se encuentran a 400 kilómetros de distancia del planeta. Y por si fuera poco, las agencias espaciales de Rusia, Europa y Japón lo usan como un cementerio espacial. Por lo que más de un centenar de objetos espaciales desmantelados ocupan ese vertedero en el que se encuentran, entre otros, fragmentos de satélites y de la estación espacial. No sabía eso. Es que sigamos bajando. Ahora vamos a ver el nivel 3. No vas a sobrevivir, solo vas a ver agua en lo que te quede de vida. ¡Hombre, el Kraken! Se trata de un monstruo de la mitología escandinava que era caracterizado como un calamar gigante capaz de hundir y devorar barcos. A ver si existió. Aunque a día de hoy no hay evidencia acerca de su existencia, lo cierto es que los antiguos navegantes pudieron referirse al calamar gigante que habita en las profundidades de los océanos Pacífico y Atlántico. Ojo. Estos animales vienen directamente de las profundidades, donde el ser humano apenas ha podido observar. Efectivamente, no sabemos El ejemplar más grande hasta ahora conocido corresponde con el cadáver de una hembra varada en las costas de Nueva Zelanda en 1887 que, según dicen, medía casi 18 metros. 18 metros. Y como dato curioso, sus ojos son enormes, llegando a medir un diámetro de hasta 25 centímetros, por lo que es considerado el animal con los ojos más grandes del mundo. Un ojo así sería. El megalodón. Hombre, este lo conocemos todos. Se trataba de un tiburón gigante que dominaba las profundidades del océano hace más de 3 millones de años. ¿Eso se supone? Era una bestia con hileras de colmillos triangulares de 17 centímetros y poseía una longitud promedio de 15 a 18 metros. Recuerden que un gran tiburón blanco de la actualidad mide 5 metros en promedio, por lo que el megalodón le triplicaba en tamaño. El megalodón se caracterizó por ser uno de los depredadores más letales de los mares durante la era prehistórica, y la mayoría de científicos aseguran que se encuentran extintos, pero algunas teorías advierten que podrían estar viviendo aún en las profundidades del océano, como en la fosa de las Marianas. ¿Que en la fosa de las Marianas quede algún megalodón? La anomalía del mar Báltico. Ojo, esta no me la sé. Se trata de una formación u objeto similar al de un champiñón achatado, de unos 60 metros de diámetro, detectada en el fondo del mar Báltico. Fue descubierto en 2011 por 2 investigadores usando un escaneo de barrido lateral a unos 91 metros de profundidad. Vale, no está La extraña forma llevó a muchos a creer que era una especie de nave espacial que se había estrellado o de alguna extraña formación natural. ¿Os imagináis? Lo cual, según mi opinión, es poco probable debido a la forma tan peculiar que tiene. Parece una nave de Star Wars. Incluso algunos especulan que podría ser algún tipo de tecnología de guerra secreta. Dios, eso sería brutal. Sonidos inexplicables. ¿Cómo psicofonía? Existen varios sonidos inexplicables que se han registrado en los últimos años, provenientes del fondo marino. ¿Qué sonidos son? Y 2 de los más populares se llaman The Blue, que fue escuchado en el Océano Pacífico en el año de 1997, y La Julia en 1999. Y La Julia, a ver. Muchas teorías aseguran que estos sonidos tienen que haber sido hechos por objetos muy grandes o posiblemente criaturas gigantes y desconocidas. Ojo. Aunque la mayoría de los científicos creen que provienen de grandes icebergs que raspaban el fondo del océano. No sé, pero nada es seguro. Pero... Efectivamente. La fobia al océano. Sí. La talasofobia, ¿no? Se trata de un miedo extremo al mar y se centra en las masas de agua que parecen vastas, oscuras, profundas y peligrosas. Sí, porque da miedo, no sabes lo que hay ahí dentro. Esta fobia al fondo marino no tiene un origen racional y provoca que quienes lo padecen sufran pánico al estar cerca del océano. Efectivamente. Este terror siempre se genera, incluso cuando no existe el más mínimo riesgo de sufrir algo por estar cerca del mar. Cierto, a veces en la playa normal. Las personas con esta fobia pueden entrar en pánico incluso con solo imaginar el océano. Justo, porque estás ahí nadando y no te imaginas lo que hay debajo. Lago submarino o lago de salmuera es un lago en el fondo del mar, con superficie y bordes distinto del relieve oceánico circundante. ¿Cómo? Funciona así. La salmuera, que es más densa y por lo tanto más pesada, está en el fondo del mar, asemejándose así a un lago terrestre. Pequeñas olas de salmuera chocan contra su costa, también formada por sal y otros minerales. ¡Qué locura! Es precisamente este movimiento el que lleva los minerales al borde, y allí se depositan formando una especie de muro o borde que rodea al lago. Es como en Bob Esponja, que había lagos debajo del agua. Sustancias tóxicas se pueden encontrar en algunos lagos de salmuera, como sulfuro de hidrógeno y hasta metano, que matan peces y criaturas marinas que logran entrar en contacto con sus aguas. Es un cementerio de peces. Esta característica letal ha hecho que los propios exploradores del océano llamen a la formación con los nombres como Pozo de la Desesperación.
Dios, el pozo de la desesperación. La ciudad Ahora la sumergida ciudad de Yonaguni. sumergida de Yonaguni. ¿Esto Es no un una canción de misterioso Bad e Bunny? histórico complejo que fue descubierto por casualidad por un monitor de natación al sur de las costas de Japón. Y ha dado lugar a varias teorías sobre su origen, pero hasta ahora es desconocida. Se cree que se hundió en el mar hace 10.000 años, lo que significa que es más antigua que las pirámides de Egipto, perteneciendo a la época prehistórica. Dios. Algunos arqueólogos opinan que durante la época prehistórica, los humanos solo se refugiaban en cuevas, por lo que aún no podían construir edificaciones como esta. Obviamente. Posee una forma piramidal de 50 metros de largo por 20 de ancho, 50 incluso metros. algunos lo han llamado la Atlántida de Japón, y sin duda es uno de los mayores misterios del mar. No, sin duda. ¿Qué carajo es eso? Más en lo profundo, tenemos el nivel 4. Se vienen cosas terribles, ¿eh? El barco Nivel fantasma 4. CAS-2. Uy, a ver. El CAS-2 fue un barco que zarpó en 2007 de Australia, tripulado menos de por 20 3 años. marineros. Vale. Días más tarde, fue encontrado a la deriva con el motor todavía funcionando, una computadora portátil encendida y una mesa puesta para cenar. Vale. Pero lo no. realmente extraño era que no se encontró ningún rastro de la tripulación. ¿Qué? Varios estudios forenses han especulado sobre lo que le sucedió a los hombres, pero Dios. nunca se pudo probar nada, por Claro. lo que el caso quedó en un completo misterio. Yo creo que igual se bañaron, ¿no? Y Las pasó desapariciones algo, de lo que sea. 1968. A ver qué pasó en el En 68. 1968, 4 submarinos diferentes desaparecieron inexplicablemente en el mismo año. En el mismo Estos año. fueron el estadounidense Scorpion, uno soviético llamado K-129, un submarino francés llamado Minerve y el israelí Dakar. Pero fueron Los en dos las mismas últimos aguas. desaparecieron con solamente 4 días de diferencia. Dios. Todavía no se han hallado ninguno de los 4 submarinos, ¿En serio? ni siquiera el Minerve, a pesar de que desapareció a una hora de su puerto de origen. ¿Qué? Por lo que, ¿fue solo una coincidencia que 4 máquinas gigantes sufran desgracias el mismo año, o fue algo más siniestro? Es raro. Es muy raro. Y que no hayan aparecido La aún serpiente 60 gigante. años después. La tripulación Ojo. del HMS Deathless, un buque de guerra de la Marina Real Británica, Vale. afirmó en 1826 haber observado durante 20 minutos a una serpiente de 30 metros de largo con ¿Qué? cabeza de dragón nadando cerca de su barco. ¿Cómo? Esta no fue la última vez que se observó esta criatura, ya que también fue vista por segunda vez en 1848 por el bergantín ¿En serio? estadounidense Daphne, cuya tripulación incluso disparó a la criatura e intentó seguirla sin éxito. De verdad. A ver, Luego igual se lo de esos inventaron hechos se todos, ¿no? pensó que lo más probable es que, en realidad, se haya visto una ballena, pero aún no hay nada claro de que pudo Puede haber ser. sido. Es que decir que era una serpiente con La cabeza de isla dragón. fantasma. A ver. Se trata de una isla llamada Bermeja que se encontró en varios mapas y Ajá. cartas desde el siglo XVI hasta la actualidad. Vale. Sin embargo, cuando los investigadores fueron a explorar la zona en 2009, la isla había desaparecido misteriosamente. Dios. ¿Y bajo Esta el agua, a lo ocurrencia se mejor? llama Islas Fantasma y ha sucedido con muchas ubicaciones diferentes de mapas Dios. marcados a lo largo de los años. Qué locura. Claro, un mapa ¿Acaso marcado las hace islas 500 nunca años, existieron? que a lo mejor ¿Algún ha sido gobierno las inundado hizo o ha estallar pasado para sacar algo. algún beneficio, o se hundieron bajo el agua? Es posible que nunca lo sepamos. Efectivamente nunca El lo tiburón sabremos. caníbal. Uy, esto da En miedo. 2003, científicos decidieron poner un dispositivo de seguimiento a un tiburón blanco de 3 metros de longitud para estudiar los Vaya bicho. cambios de temperatura en el océano. Vale. Extrañamente, unos meses después, el dispositivo que grababa la información apareció en la costa. ¿Qué? Cuando los investigadores vieron la información se quedaron atónitos. Al qué? parecer, unos 4 meses después de haberle puesto el dispositivo, el tiburón había recorrido unos 579 metros, lo que da a entender que algo lo atacó y devoró. Poco, ¿no? Dios. ¿Pero qué podría comerse un gran tiburón blanco de 3 metros? Eso digo yo. Según algunos científicos, pudo haber sido devorado por otro tiburón blanco, incluso más grande, un tiburón caníbal. Dios. Un tiburón caníbal, pero eso existe Un de puente verdad. misterioso. A ver. El puente de Rama, o del puente de Adán tal y como a veces es llamado, es una curiosa Ajá. cadena de bancos de arena y rocas, alineados de manera curvilínea que, a poca profundidad bajo el Océano Índico, recorren 29 kilómetros entre la India y Dios. Sri Lanka. 30 Durante kilómetros mucho de tiempo puente. se sospechó su existencia y, dado lo complicado que resultaba navegar por la zona algunas Normal. veces, se tenía confirmación indirecta de su existencia, pero a día de hoy, con la llegada de las fotografías por satélite, se confirmó la sospecha. Qué locura. En estas tomas desde el espacio, se puede ver claramente una especie de fino cordón de material sólido Sí, submarino que une ambas orillas,
y a lo largo de la historia se ha encontrado envuelto en misterio y mitología con respecto a su construcción. Qué raro, ¿eh? ¿Qué habrá ahí? Es raro, ¿eh? Las zonas muertas. A ver, son grandes extensiones de agua que contienen muy poco o nada de oxígeno. Dios. Se las llama muertas porque son muy pocos los organismos que pueden sobrevivir allí. No, pobres La mayor peces. parte de los animales que terminan en estos parches acaban sofocándose y mueren. ¿Qué dices? Si bien zonas de poco oxígeno ocurren naturalmente en el océano, el problema es la medida en que se han expandido desde 1950. Claro, aquí Los vivirán niveles los bajos de monstruos más oxígeno raros. hacen que los animales crezcan menos, tengan problemas reproductivos y enfermedades. ¿Pero a qué se debe la expansión de las zonas muertas? El cambio climático, producto de la actividad humana, es el principal responsable, sobre todo en aguas abiertas. Como las aguas cálidas tienen menos oxígeno, a medida que las aguas superficiales se calientan, el oxígeno tiene más dificultad para llegar a las profundidades del océano. Claro, entonces se acaba muriendo todo organismo. Finalmente, oxígeno. el nivel más profundo, el nivel 5. Nivel 5, Mar esto va a del ser... Diablo. ¡Dios! El Empezamos Mar del fuerte. Diablo es una región del Pacífico alrededor de la isla Miaka, aproximadamente a 100 kilómetros del sur de Tokio. Es Triángulo también del conocido Dragón. como el Triángulo del Dragón o el Triángulo del Dios. Diablo, y según las antiguas leyendas japonesas, este mar es un lugar donde el tiempo se encuentra detenido. ¿Qué? Es uno de los 12 vórtices viles del mundo. Por cierto, los vórtices viles del océano son 12 supuestos lugares en el mundo donde suceden desapariciones inexplicables. Es curioso, En ¿no? este lugar, se Triángulo dice de que las los Bermudas aviones está ahí caen también. del cielo como pájaros y grandes depósitos ¿Qué de metano dices? causan explosiones de gas. También Uy. es donde Estados Unidos, misteriosamente, perdió más de 20 submarinos durante la Segunda Guerra Mundial y barcos que eran 2 veces más grandes que el Titanic. Qué locura, lo que tiene que haber en La ese mar. desaparición del navegante Isidoro Arias. Vale, a ver esto cómo es. Al estar investigando, uno de los casos que más me impactó Ajá. fue la extraña desaparición de Isidoro Arias. Isidoro Arias era un malagueño de 52 años ¿de que Málaga? partió de Benalmádena, Málaga, España, en octubre de 2001 para dar la vuelta al ¿De mi mundo en país? solitario Oh, a bordo ¿él de solo? su velero isleño. No sé si es Casi buena idea lo dar la había vuelta al mundo conseguido tú y solo, volvía ya a España cuando, en ¿En marzo serio? de 2003, dejó de responder a las llamadas telefónicas de su familia. Por lo que un equipo de navegantes fue a su Uy. rescate, pero cuando encontraron su bote, se dieron cuenta de que el único tripulante había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué Lo carajo? más turbio y perturbador fue que en sus últimas comunicaciones afirmó ver extraños seres que subían a bordo de su embarcación, ¿Qué? pero ¿de qué seres se trataba? Sea cierto ¿Qué? o no, mucho se dijo sobre esto en la prensa de aquellos años, e incluso se habló de que podría haber contraído malaria y ésta estuviese ya en fase muy avanzada, haciéndole ver cosas que no eran reales. No sé, pero que desaparezca del El barco. camino de Bimini. Es raro, ¿eh? Muchos aseguran que de hecho Ajá. se trata de un camino hacia la Atlántida. Se encuentra a 10 metros de profundidad en un área cercana a la isla Bimini, a 80 kilómetros al este de Miami. Fue Está descubierto cerca por del el triángulo, buceador ¿no? Las Manzón Bermudas. Valentine en el año de 1969. Existen muchas teorías en cuanto a su origen y función. Algunas dicen que se trata, simplemente, de formaciones naturales, mientras Puede ser. otros afirman que se trata de un camino a la legendaria Atlántida, o incluso, que es una construcción realizada por seres de otro planeta. Molaría mucho también, pero Macropina lo dudo. microstoma. ¿Cómo? ¿Qué es Se eso? trata del animal más terrorífico del océano. Uy. Conocido también como pez cabeza transparente Oh, o pez este. duende, es reconocible por su cabeza transparente en oposición a la opacidad del resto del cuerpo y Cierto, vive alguna vez lo he entre visto los por internet. 600 y 800 metros de profundidad. Vale, no está Los tan, dos tan, orificios tan profundo. oscuros sobre la boca son sus conductos olfativos, mientras que los ojos son las 2 esferas de color verde que se ven en el ¿En interior serio? del cráneo Ah, yo pensaba transparente. que eso eran los ojos. Dispone de unos ojos tubulares, muy sensibles a la luz. Este ¡Qué hecho le locura! permite ampliar el limitado campo de visión propio de los ojos tubulares y Claro. fijarse en potenciales presas o enfocar hacia adelante para ver lo que está comiendo. ¿Y por qué es el más Pero para peligroso? poder moverlos en todas direcciones se necesita que el cráneo sea transparente, siendo Dios, esta qué su locura, peculiar ¿eh? característica. Que eso es una locura, Ambos ojos pueden rotar, literalmente, dentro del cráneo y permiten al pez observar No. lo que sucede por Hola, encima da- de él, da vueltas de con los frente y a ojos. ambos lados. Uy, me está dando dolor en mis ojos solo El de lago imaginarlo. Vostok.
Lago Vostok. Se trata de un lago situado bajo la superficie de la Antártida, pero que sin embargo no está congelado y en cuyas aguas podrían habitar microorganismos como bacterias y algas de los que, pese a las investigaciones, se sabe poco. Dios, cuidado Se con piensa eso, que el lago quedó cubierto y sellado por el hielo hace unos 15 millones de años, por lo que el agua que contiene es muy antigua, y desde entonces su ecosistema ha evolucionado aislada e independiente de la vida del resto del planeta. Dios, ¿qué habrá pasado Hay ahí diferentes en 15 millones de opiniones años? en cuanto a qué clase de organismos podría existir en ese ambiente extraño. Imagínatelo, lo que puede haber ahí. Incluso hay quienes teorizan que podrían habitar animales prehistóricos, y otros dicen que pueden habitar microorganismos como virus y bacterias con propiedades nunca antes vistas y que podrían ocasionar pandemias y enfermedades desconocidas si llegasen a liberarse a la superficie. Efectivamente, hay que tener cuidado con eso. El Ningen, se trata de una criatura colosal que fue vista por los pescadores del Pacífico en la década de 1990. ¿Hace tan poco tiempo? Pescadores profesionales estaban sorprendidos por el tamaño de este monstruo y aún más sorprendidos por la forma claramente humanoide de esta bestia. ¿Qué? ¿Esto qué? Según los informes, el Ningen es una criatura que mide entre 18 y 27 metros de largo y es descrita como una gigantesca criatura parecida a una ballena, con una piel suave, forma pálida y con una cabeza, un torso y los apéndices de un ser humano. ¿Qué carajo? El barco fantasma Mary Celeste. A ver, otro barco fantasma. Es uno de los casos que sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del mar. Vale, a ver, ¿por qué? Básicamente nos cuenta que se trataba de una embarcación comercial que zarpó el 7 de noviembre de 1872 de la ciudad de Nueva York con más de 1.700 barriles de alcohol hacia Génova, Italia. Pero misteriosamente un mes más tarde fue encontrado flotando a la deriva en medio del estrecho de Gibraltar. Ojo, Al momento que lo encontraron descubrieron que tanto el capitán del navío, Benjamin Briggs, así como su tripulación habían desaparecido misteriosamente. No había signos de ataques y toda la carga del barco aún estaba a bordo, pero su único bote salvavidas estaba desaparecido. Alguien escapó. Tampoco había pruebas de que una explosión provocada por vapores de alcohol hubiera sido la causa del abandono. ¿Qué carajo? Nunca se encontró el rastro del capitán Benjamin Briggs, ni de los demás tripulantes. Es que estas desapariciones son muy extrañas, ¿eh? A mí El me raya... Cthulhu. Bueno, el Cthulhu creo que muchos lo conocemos. En el este 2019, un fósil de una criatura muy extraña fue encontrado en Herefordshire, Reino Unido. ¿En serio en Inglaterra? Se estima que tienen 430 millones de años de antigüedad y que poseía una especie de 45 tentáculos blindados, lo que hizo pensar que se trataba, de hecho, del Cthulhu, una criatura mitológica del tamaño de una montaña que habita en las profundidades. Pero a diferencia de que este apenas era del tamaño de una araña. Sin embargo, los científicos decidieron nombrar a la criatura como Soyacina Cthulhu y que de hecho es un pariente de los invertebrados conocidos como pepinos de mar. Le llamaron Cthulhu a esta criatura, ¿eh? Y bueno, si han llegado hasta aquí, quisiera darles las gracias por ver mi contenido. En fin, hasta que ha llegado todo el iceberg del océano, que bueno, es una completa locura la de misterios que aún no conoceremos y que en los próximos años irán apareciendo. Esto ha sido de verdad increíble. Así que bueno, banda, si te ha gustado ver todos los secretos que esconde el océano de este mundo, deja tu like, suscríbete al canal, dale a la campanita, absolutamente todo, y nos veremos en la próxima con más. Adiós.